comunicador experto y uno de los principales ejecutivos en medios del mundo, Ben Sherwood recientemente fue copresidente de Disney Media Networks y presidente de Disney ABC Television Group. Periodista galardonado, también fue presidente 4 años de ABC News. Constantemente calificado en la lista anual de The Hollywood Reporter de los más poderosos en el entretenimiento, Ben ofrece percepciones revolucionarias y un liderazgo audaz en tiempos de perturbación, el arte del cambio radical y los secretos de desatar la creatividad y la innovación. En Disney ABC, Ben dirigió una empresa de $12,000 millones con 12,000 empleados que eran responsables de la creación de más de 25,000 horas de contenido original cada año. Con los nuevos servicios de transmisión en línea y con la tecnología sacudiendo los modelos de negocios y el comportamiento de los consumidores, Ben y su equipo han presentado resultados sobresalientes que se miden por su rentabilidad, relevancia cultural y excelencia creativa. Como autor exitoso del New York Times, el libro de investigación de Ben, El Club de los Sobrevivientes, los secretos y la ciencia que podrían salvar tu vida, está publicado en más de 15 idiomas. Demos la bienvenida a Ben Sherwood a la cumbre. Es un gran placer estar con ustedes hoy. Como empleado de mucho tiempo de Walt Disney Company, debo señalar que el lugar donde nació Walt Disney no está lejos de aquí. A 45 kilómetros, de hecho, en la esquina de la avenida Tripp y la calle Palmer, en el vecindario La Hermosa, de los suburbios norte de Chicago. Fue ahí donde nació Walt, y a los 4 años de edad se mudó a unas 6 horas y media de ahí, a Marceline, Missouri. Es ahí donde, algunos tal vez lo saben, un doctor cercano le pagó a Walt para que dibujara a su caballo. Así comenzó la ilustre carrera de Walt Disney. Walt volvió a Chicago en la Primera Guerra Mundial y asistió a McKinley High School, donde fue caricaturista de periódico estudiantil, y asistió a la Academia de Bellas Artes de Chicago. Este fue el lugar, Chicago, Missouri, Kansas, donde Walt Disney se forjó durante un periodo de guerra, y de ahí se convirtió en uno de los más grandes cuentacuentos, agitadores y líderes del mundo. Estoy aquí para decirles que el récord de Walt Disney de 26 premios de la Academia, 26 Oscars, jamás va a ser igualado. 24 de ellos son en categorías competitivas, el resto fueron en categorías honorarias. Es un nivel de logros extraordinario. Mi tema para hoy es el liderazgo en tiempos perturbados y cambiantes. Aquí en esta cumbre de liderazgo me presento ante ustedes y doy mi conferencia con una tremenda humildad. Humildad porque en mi propia industria, los medios, las cosas están cambiando muy rápido. Un día es casi como un año de perro. Solo piensen en esto. Transcurrieron 448 años entre la invención de la imprenta de Gutenberg y la imprenta de tipos móviles en Alemania. 448 años hasta que Marconi inventó la radio. Desde ese punto, la invención de la radio a la transmisión de televisión de Philo of Farnsworth solo tardó 33 años. Desde ese punto, a la llegada del Internet y a la llegada de los teléfonos móviles y a la llegada de las redes sociales, solo han pasado décadas y años. El ritmo de los cambios es tan rápido que algunos futuristas creen que solamente los próximos 100 años van a ser equivalente a 20,000 años de progreso humano hasta la fecha. 100 años más en el futuro equivalen a 20,000 años de progreso humano. Ahora, como antiguo periodista, tengo que decirles que esa posibilidad es estimulante, es emocionante, porque el cambio son noticias y las noticias son buenas para los periodistas. Pero como líderes, damas y caballeros, ese cambio radical, esa velocidad de cambio, es abrumadora, ¿cierto? Es escalofriante pensar en lo rápido que las cosas se mueven. Así que de lo que les quiero hablar hoy es acerca de cómo liderar en un tiempo de crisis y cómo liderar en un tiempo de cambio rápido y perturbación. De lo que me inspiraré es de mi experiencia en los niveles altos de Walt Disney Company. También de mi experiencia de 30 años viajando por el mundo como periodista y después
como líder de ABC News en Nueva York. Finalmente, en algunas experiencias muy formativas, cuando escribí un libro hace 10 años acerca de los secretos y la ciencia de los hombres y mujeres que han superado la adversidad más grande en el mundo, que los dieron por muertos en el Monte Everest. Hombres y mujeres que han superado 4 o 5 diagnósticos de cáncer en etapa 4. Hombres y mujeres desempleados, perdieron su trabajo o están en la calle. ¿Cuáles son los secretos y la ciencia del liderazgo en crisis y en tremenda adversidad? Esos son los temas de hoy. Pero quiero comenzar en 1805, octubre, en la costa suroeste de España. Les daré una pequeña lección de historia. Esta fue la gran batalla de Trafalgar y el almirante Horatio Nelson estaba pensando en el reto que tenía delante de él. Lo superaban en armamento, en hombres, y se había predicho su derrota. Eran los británicos contra la poderosa armada española y la armada francesa. Horatio Nelson, apenas lo mencioné, fue el sexto de 12 hijos. Ingresó a la Marina Real a los 12 años de edad. Ahora es un almirante frente a su batalla más dura. El objetivo es evitar que los franceses y Napoleón invadan Gran Bretaña. Si gana la batalla, Napoleón será derrotado y se establecerá la supremacía naval británica. Si pierde, las islas británicas serán invadidas. Así que ese día, Lord Nelson pensó, ¿qué debo hacer? Una crisis me espera. Pensó en la historia del conflicto marítimo. Las batallas navales siempre se libraron en forma paralela. ¿Han visto Piratas del Caribe? ¿Han visto la formación de los buques en filas, en líneas, paralelas entre sí, disparando sus cañones entre sí, permitiendo que un lado o el otro escape rápidamente, llevándolos a resultados inconclusos? Ese día en octubre de 1805, Lord Nelson se reunió con sus capitanes y discutió sus planes. Estaba en desventaja. Los españoles tenían 33 barcos, 30.000 hombres y 2.568 cañones. Los británicos tenían 27 barcos, 17.000 hombres y 2.148 cañones. El almirante Nelson perdió un ojo en la batalla de Córcega, perdió un brazo en Tenerife, pero veía el mundo diferente y veía esta batalla diferente. En lugar de pelear en forma paralela, el almirante Nelson pelearía de forma perpendicular. Él decidió que atacaría de frente a las filas españolas y francesas en 2 columnas, para tratar de separar las líneas españolas y francesas en 3 secciones, que sabía que podría derrotar. Eso fue exactamente lo que hizo. Fue una tremenda innovación en la guerra marítima. Y la victoria fue suya. Ese día rompió las filas españolas y francesas, hundió 22 barcos españoles y no perdió ni un solo barco británico. Hubo tremendas bajas del lado británico, pero derrotaron a las poderosas armadas de España y Francia. Se aseguró el lugar de Lord Nelson en la historia. Él sufrió una herida de bala ese día. Después de enterarse que su flota ganó la batalla, sucumbió a sus heridas. Sus últimas palabras fueron: Dios, gracias, he cumplido con mi deber. El cuerpo de Lord Nelson fue traído a casa de forma inverosímil, conservado en un barril de brandy. Un monumento se erigió en la plaza de Trafalgar. Ahí está la estatua de Nelson, 44 metros sobre Londres, inmortalizando lo que es conocido en la estrategia y en el liderazgo como el toque de Nelson. Con un solo ojo, con un solo brazo y con la lealtad de sus tropas, él vio la batalla diferente ese día y consiguió una victoria por la cual es recordado hasta este día. ¿Qué se requiere para ser un gran líder en las crisis? Yo diría que lo que se requiere es el toque de Nelson. Y también les diría que necesitan ser, y este es el primero que daré de los consejos prácticos de hoy, necesitan ser un granjero con horqueta. ¿Qué quiere decir eso? Mark Twain, en un Yankee en la corte del rey Arturo, hizo notar que el mejor espadachín en Inglaterra no le temía al segundo mejor espadachín en Inglaterra. El mejor en Inglaterra puede vencer al segundo mejor espadachín. Conocen las reglas, pelean bajo principios establecidos, entrenan el uno con el otro, han peleado el uno con el otro muchas veces.
El mejor espadachín de Inglaterra le teme al granjero con la horqueta. Ese granjero no tiene nada que perder. Dicho granjero pelea de cualquier forma que él o ella quiere. Así que en estos tiempos de increíble perturbación, si pelean de manera ortodoxa, si lideran de forma convencional, hay retos por todos lados. Un granjero con horqueta tiene más probabilidades. De hecho, la historia lo demuestra. Se le llama el estudio de conflicto asimétrico. Título elegante. Estudiado por los politólogos, han analizado 210 conflictos importantes en los últimos cientos de años. En esos 200 conflictos importantes, conflictos dispares, conflictos asimétricos, donde un lado tiene 10 veces más poder que el otro, encontraron resultados sorprendentes. Cuando las tácticas convencionales se usaron en un conflicto convencional, de poderes donde un lado es 10 veces más poderoso que el otro, el 71.5% del tiempo, el más poderoso gana. 71% del tiempo el más poderoso gana en un conflicto convencional. Pero esto nos enseña la historia. En el conflicto no convencional, cuando un lado usa estrategias no convencionales y tácticas no convencionales y métodos innovadores, el lado más débil gana el 63.6% del tiempo. Eso significa que David y Goliat, David con su onda, gana el 63.6% del tiempo a través del curso de la historia. Así que vine a decir que los líderes deben ser audaces e innovadores y les hablaré de las maneras en las que lo pueden ser, utilizando las lecciones de Walt Disney. La primera idea práctica para el líder no convencional: las mejores ideas y la mayor cantidad de ideas ganan. Tal vez no conocen la Laugh-O-Gram. Laugh-O-Gram, vamos, seguro lo han escuchado. Ese es el estudio que Walt Disney comenzó en 1921 en Kansas y cayó en bancarrota en 1923. Tal vez han oído hablar de Oswald, el conejo afortunado. ¿No les parece familiar? Tiene sentido porque Oswald fue el primer personaje exitoso de Walt Disney, del cual perdió el control en una disputa de distribución con Universal Studios. Tal vez no han oído hablar de Plain Crazy o El Gaucho Galopante. Fueron los dos primeros cortos que en 1928 presentaron a un personaje llamado Mickey Mouse. Pero Walt no pudo obtener distribución para esos dos cortos y nadie más pudo verlos hasta que el personaje Steamboat Willie apareció. El punto de que las mejores ideas ganan, especialmente para el provocador, es que es la calidad de la idea y también la cantidad. Algunos solamente tenemos una idea por día o por semana, y yo estoy aquí para animarlos a desarrollar tantas como puedan, porque de hecho hay una gran correlación entre la cantidad y la calidad de las ideas. Picasso hizo 20.000 piezas de arte. Einstein escribió 240 artículos. Edison contaba con 1.039 patentes. Y Richard Branson ha iniciado 250 compañías. La cantidad importa. Pero ¿de dónde vienen las ideas? Algunos pueden estar aquí pensando y viendo, diciendo, no soy bueno con las ideas. Las ideas vienen de la curiosidad. Las ideas vienen del deseo de saber qué sigue. Las ideas vienen de hombres y mujeres y líderes que se reúnen por 2 días en lugares como este para aprender y para ampliar sus horizontes. De ahí es donde vienen las ideas. Walt lo dijo mejor. Esta es una cita. Aquí no vemos hacia atrás por mucho tiempo. Nos movemos hacia adelante, abriendo nuevas puertas y haciendo cosas nuevas porque somos curiosos. Y la curiosidad nos mantiene en nuevas veredas. El segundo secreto del liderazgo de Walt Disney es claro. El liderazgo perturbador e innovador es la creencia en la magia. Y aquí que estamos en un lugar de fe, es la creencia en lo misterioso. Cuando crees en alguna cosa, dijo Walt, cree en ella por completo. Cree implícita e incuestionablemente. Tal vez no sabían que el primer largometraje animado de Walt Disney fue bien conocido en Hollywood por muchos años como la tontería de Disney. ¿Por qué fue eso? Porque Blancanieves y los 7 enanos costó $1.5 millones en sus días en 1937.
Tardaron años en producirla. Costó 3 veces su presupuesto. Pero en su estreno en 1937, Walt Disney creyó en ella. El primer largometraje de dibujos animados nunca había sido hecho en el pasado. Pensaban que estaba loco, que iba a arruinar al estudio, que iba a perder su negocio. Pero en 1937 se estrenó y fue la película más exitosa en 1938. El último consejo práctico que tengo no es original, pero sí importante. Walt siempre le dijo a sus tropas: ¿qué están esperando? La manera de comenzar, decía, es dejando de hablar y empezando a hacer, actuar y actuar ya. Yo les dije al principio que compartiría algunos secretos de liderazgo en crisis que aprendí en mi tiempo viajando por el mundo, conociendo a los sobrevivientes más fuertes y eficaces del mundo. Quiero llevarlos a un lugar en particular primero, la Escuela de Supervivencia de Accidentes Aéreos de la FAA, en Omaha, Nebraska. La FAA tiene de hecho un instituto. Hay gente de Omaha, Nebraska aquí. La FAA de hecho tiene un instituto donde entrenan a sobrecargos y expertos de seguridad a sobrevivir a un accidente aéreo. Muchos volaron aquí hoy y muchos de los que nos ven viajarán esta semana o la próxima semana o mes. Quiero comenzar con lo que dicen en su sesión de apertura en la Escuela de Supervivencia Aérea en Omaha. Dicen que en su próximo vuelo las probabilidades de un accidente y de morir son 1 en 60 millones. Quiero que todos se relajen. 1 en 60 millones tendrían que volar diario los próximos 164,000 años para que su boleto fuera premiado. Podemos relajarnos. Incluso si estuvieran en un accidente, la FAA enseña que el 95.7% de las personas que llegan a estar en accidentes sobreviven. En los accidentes más graves, el 76.6% sobrevive. Lo que la FAA quiere enseñar, y que lo aprendí cuando atravesé una cabina llena de humo para bajarme del avión tan rápido como podía en un simulador, lo que la FAA enseña es lo que llama la regla de 10, 80, 10. Esencial para todos los líderes cuando enfrentan su próxima emergencia, su próxima crisis. Dios no lo quiera, no una cabina con humo, pero seguro una emergencia te espera como líder de la organización que diriges. La teoría de 10-80-10 afirma que en cualquier emergencia, terremotos en Japón, tsunamis en el sureste de Asia, accidentes aéreos en Chicago, 10% de las personas en la emergencia se manifestaron como líderes. Ellos saben qué hacer, saben a dónde ir, se encargaron de otras personas y llevan a los otros a un lugar seguro. Probablemente ya se adelantaron y están pensando en ese 80 en medio de esa ecuación. ¿Qué hacen los 80? Los 80 no hacen nada. 80% de las personas en situaciones de emergencia, un incendio en un edificio, un tiroteo, 80% se congela y espera a una persona con una posición de autoridad que le diga qué debe hacer. 10%, los últimos 10, son los que participan en lo que los científicos llaman un comportamiento negativo o contraproductivo. Los vamos a dejar a un lado. La parte más importante de la teoría de 10-80-10 es pensar acerca del hecho sorprendente de que el 10% que son líderes emergentes. No necesariamente el presidente de una compañía, ni tampoco el director ejecutivo. No son necesariamente el vicepresidente o gerente. En una situación de emergencia, en una crisis, suceden todo tipo de cosas. Las ciencias sociales nos dicen que hombres y mujeres emergen en esas situaciones como líderes. El verdadero asunto es cómo pasar del 80% que no hace nada y se congela y pasar al 10% que son líderes emergentes. Ahí, la respuesta es que todos podemos hacerlo. Aquí está cómo. Cuando se trata de un incidente de avión, hablaremos primero de los aviones
y luego vamos a ampliarlo a los negocios, la iglesia, la vida y el trabajo. Sobre cómo manejar una crisis y cómo pasar de ese momento de un comportamiento de inacción. Ese es el momento cuando los científicos observan que la gente se congela como estatua, cuando algo malo sucede. Cómo ponernos en acción, activarnos y comenzar a movernos. En un accidente aéreo, los primeros 90 segundos son lo que importa. En 90 segundos una cabina puede pasar de ser un lugar que sostenga la vida a un fuerte incendio en donde nadie sobreviva. En 90 segundos tienen que bajarse del avión. Lo que hay que hacer es tener un plan A y un plan B. Cuenten las filas a la salida más cercana. Cuéntenlas, memorícenlas. Luego cuenten las filas a la salida más cercana y memorícenlas. Porque en la oscuridad o con el humo o si están desorientados, tal vez tendrán que encontrar su camino a tientas sin tener la habilidad de ver. No se automediquen. Tampoco se cubran los ojos. No se queden dormidos con audífonos en los oídos cuando viajan a 800 kilómetros por hora en el aire en una lata de aluminio llena de gasolina. Correlacionado con la gasolina, no se quiten los zapatos, no usen sandalias que se les puedan caer, no usen sandalias, usen zapatos, porque si hay un impacto repentino los zapatos salen volando y tal vez tengan que correr sobre vidrio, metal caliente o gasolina. Recuerden la regla de +3 y -8. En los primeros 3 minutos del vuelo y los últimos 8 minutos del vuelo pasa el 80% de los incidentes. Finalmente, relájense. Como ya les dije, tendrían que viajar todos los días los próximos 164,000 años para lidiar con una emergencia de aviación. Pero ¿por qué repasamos esto a detalle? Hay lecciones muy importantes en esta simple historia de bajarse de un avión que son relevantes para ustedes que lideran organizaciones, negocios e instituciones en crisis. Rápidamente quiero hablarles de otro lugar que visité. Miramar, la casa de Top Gun, donde los aviadores navales vuelan y entrenan en California, y donde se encuentra la Escuela de Supervivencia para el Aviador Naval. Aquí es donde les enseñan a jóvenes oficiales de vuelo cómo sobrevivir cuando son lanzados al océano de un helicóptero o cuando tienen que hacer un amarizaje. Y yo hice este entrenamiento y fui atado en un simulador de helicóptero en un gran brazo que fue lanzado a una piscina, fue sumergido al fondo de la piscina y volteado de cabeza porque los helicópteros cuando caen al agua se voltean porque los rotores son la parte más pesada del helicóptero. Les puedo decir que no lo hice muy bien la primera vez, pero aprendí algunas lecciones muy importantes que quiero compartir con ustedes y que son prácticas sobre lo que hay que hacer cuando inevitablemente se golpean la cabeza, cuando su negocio tiene problemas, cuando se enfrentan a un miembro de su comunidad que necesita ayuda y hay una crisis. La primera lección que enseñan en la escuela de supervivencia es que cuando se está en el agua boca abajo y hundiéndose, mantengan su punto de referencia. Lo que significa, cuando estás boca abajo en el agua, debes saber hacia dónde van las burbujas y dónde está la superficie. Significa que debes aferrarte a tu asiento y sentir tu descansabrazo y saber que si estás sentado en una silla, sabes en dónde estás. Lo que significa cuando estás en tu comunidad, en tu silla, en tu compañía o donde sea que lideres y tratas de ejercer influencia, es mantener tu punto de referencia de dónde estás. Y lo más importante, a dónde estás tratando de ir. No importa qué tan fuerte te golpeen, no importa qué tan fuerte sea el golpe, si mantienes tu punto de referencia, puedes mantener tu curso. Es cuando las personas pierden el punto de referencia como líderes, bofeteados por todas las cosas que pasan como influenciadores, que nos perderemos. El segundo consejo que te enseñan en la escuela de inmersión de Miramar es que esperes a que el movimiento violento y repentino se detenga. Esto es muy importante, porque no importa lo que te aflige, no importa qué reto enfrentes como líder, esos primeros
30 segundos, esos primeros 3 minutos, esa primera hora, parece que va a durar para siempre y a menudo intentamos en ese momento actuar, hacer algo. Pero si esperan a que el movimiento violento y repentino pare, las cosas se calmarán. Siempre lo hacen. Y ahí es donde las decisiones más tranquilas y serenas se toman. Ahí es donde el líder emergente logra ver la salida. Ahí es donde pueden orientar al equipo e inspirarlos para seguir la dirección que fijaron. Tercero, practique el optimismo realista. El gran Jim Collins, en su libro Empresas que sobresalen, explicó lo que describe como la paradoja Stockdale. Estoy seguro de que muchos la conocen, es un clásico de liderazgo. James Stockdale, el oficial de rango más alto en Vietnam, fue prisionero de guerra. Él declaró que los optimistas no fueron los que sobrevivieron al campamento de prisioneros de guerra en Hanoi. Los optimistas subían con sus emociones y bajaban con sus emociones y era demasiado para ellos. La tortura, el abuso y la esperanza y las expectativas destrozadas cuando las pláticas de paz colapsaban y cuando las golpizas y la tortura continuaban. Stockdale observó que fueron los optimistas realistas los que soportaron, sobrevivieron y pudieron liderar. Un optimista realista dijo, él es alguien que tiene un inquebrantable sentido de lo que lo rodea. Despiadadamente honesto acerca de los retos que enfrenta, una conciencia real de la situación, el término militar para todas las amenazas y la realidad de esas amenazas. Pero también mantiene un optimismo acerca del futuro, esperanza de que saldrán con vida, esperanza de que encontrarán el camino. Y cuando se les pregunta de esa esperanza, al preguntarles de ese optimismo, los prisioneros de guerra me dijeron que es debido a su fe en Dios, su fe en su país, su fe en su familia y su fe en sus amigos. Fe debe ser la herramienta más poderosa para sobrevivir y una de las más importantes en el liderazgo. El poder de la fe y el poder de la comunidad son innegables, es empírico. Las investigaciones dicen que las personas que asisten a la iglesia regularmente viven 7.7 años más que los que no asisten. Ahora, 7.7 años es mucho. Si vas una vez a la semana son 6.6 años. Si vas más de una vez a la semana son 7.6 años. Yo sé que todos están sacando las cuentas. Pero el punto no es hablar de la existencia y el poder de Dios. El punto es hablar del poder de la comunidad, de las conductas y el liderazgo que vienen de las organizaciones religiosas en el mundo. El 80% de la población del mundo está involucrada en la religión organizada, 5.2 mil millones de almas en el mundo. La asistencia y la participación religiosa impulsa increíbles beneficios psicológicos, sociales y de conducta. La fe es una poderosa herramienta en la supervivencia y también lo es en el liderazgo. Pero si pudiera dejarles un solo concepto, más allá de los granjeros con horqueta, más allá del poder de muchas ideas, más allá de esperar a que el movimiento violento se detenga, sería el consejo que me dio uno de los hombres más sabios que conozco. Un director de películas famoso, a quien tuve el privilegio de conocer en mi carrera en la ABC. Y le pregunté, ¿cómo conseguiste liderar a los más grandes equipos a hacer el grandioso arte y las mejores películas de todos los tiempos? ¿Cuál fue tu secreto? Y lo interrogué y lo cuestioné, intenté descubrir el secreto y finalmente, tomando páginas y páginas de notas, él dijo que el único secreto del liderazgo, la única cosa que desató el desempeño de todas las personas con las que trabajó, la única cosa que logró actuaciones que le valieron premios de la academia a sus estrellas y que le valieron Oscars a sus fotógrafos e hizo que los equipos lograran cosas imposibles, esa cosa trataba de las palabras que vinieron de la novela de E.M. Forster, La Mansión,
2 palabras y 3 puntos. Solo conéctense. Conéctense con sus compañeros y compañeras. Conéctense con los misterios que nos rodean. Conéctense uno con muchos. Conéctense uno con uno. El poder de su habilidad para conectarse con la gente que quieren influenciar es el poder más importante de todos. Si quieren aumentar su influencia, si quieren aumentar su audacia, si quieren ser los líderes que fueron creados para ser, solo conéctense. Muchas gracias.